7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51 minutos. Avanzamos con más información en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora al doctor Juan Carlos Solines, abogado, político, exintegrante de la Comisión de la Verdad, que se encuentra con nosotros vía telemática. Doctor Solines, buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. El dirigente de la CONAIE ha sido detenido, el señor Leonidas Issa. Dirigentes indígenas dicen que este puede ser un error del gobierno, que lejos de apaciguar la protesta que comenzó en las primeras horas del lunes, lo que puede hacer es incrementarla. ¿Cómo analizar esta situación convulsa en la que vive el país, y esto es un acierto o puede ser un error del gobierno al haber detenido al señor Leonidas Issa? Buenos días, bienvenido. Está silenciado, doctor Solines. Encienda su micrófono, por favor. Perdón. Gracias, Licenia, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal. Atendiendo a tu pregunta, pienso que habrá que esperar a ver cuál es la declaración oficial del gobierno, en este caso de la Policía Nacional, porque de lo que he visto en los videos se trata de una aprehensión, es decir, hay que diferenciar entre lo que es una aprehensión y una detención. La aprehensión normalmente se la da en circunstancias de delito flagrante, es decir, inclusive una persona que no sea parte de la policía o de las Fuerzas Armadas podría detener y poner a orden de una autoridad inmediatamente a una persona aprehendida. Entonces, de lo que se ve, no existe ningún cometimiento de delito flagrante cuando se lo aprehende y se lo saca de un carro, de lo que he podido ver. Habrá que ver la declaración oficial de cuál es el motivo, la causa de esta aprehensión, y ver si es que, toda vez que el compañero que comentaba en la entrevista, no recuerdo el nombre, está diciendo que se encuentra en flagrancia, que se encuentra en flagrancia. Habrá que ver si es que fue puesto a órdenes de un juez y si es que, o de un fiscal, y qué es lo que se dijo y qué es lo que cómo se justificó esa aprehensión. A ver si es que se convirtió en detención en firme, como una medida. Entonces, pienso que no hay todos los elementos. Lo que puedo comentar desde la perspectiva política a priori es que sí, efectivamente, si detienen a un dirigente importante, pues eso exacerba los ánimos, eso caldea los ánimos, y no necesariamente, digamos, que detiene o controla las manifestaciones. Creo que la protesta social, al igual que en octubre de 2019, puede iniciar con una movilización indígena, pero, por ejemplo, yo ayer me topé, mientras circulaba, me topé con dos bloqueos en las vías de aquí en Quito, en donde habían gente protestando, pero que protestaban por otras cosas, ¿no? En la Avenida Naciones Unidas, por ejemplo, había un grupo de jóvenes protestando por los presuntos o supuestos abusos policiales, ¿no? O por desaparecidos. Entonces debemos entender que la protesta social, como un derecho humano fundamental, en este caso en particular puede tener varios frentes, varios motivos, varias causas, y pienso pues que un ambiente caldeado lo único que hace es exacerbar los ánimos, ¿no? Habrá que hacer un balance también del primer día. He visto también una serie de actos de violencia, de vandalismo, que no son parte de una protesta social pacífica. Entonces yo creo que hay que llamar a la cordura a los actores, hay que decir que se debe precautelar el derecho a la protesta social, y a los quienes protestan recordarles que el derecho a la protesta social tiene un límite, tiene unos límites, que es justamente donde empiezan los derechos de los demás. Ahora, doctor Solines, el presidente de la República, en este mensaje que cuelga en su cuenta de la red social Twitter en horas de la madrugada, justificando la detención del señor Leonidas Issa, dice que nadie está sobre la ley y que han detenido a los autores intelectuales y materiales de los hechos de violencia durante esa primera jornada de movilización. Sin embargo, al momento de la detención, como usted escuchó, el señor Issa no estaba cometiendo ningún hecho flagrante. ¿Cómo responsabilizar legalmente al señor Issa como autor intelectual de, por ejemplo, este incendio al vehículo policial, de esta incursión a zonas florícolas, o de haber impedido el paso de una ambulancia, si él no estaba precisamente en ninguno de esos lugares y posiblemente no pudo haber ordenado que se cometan esas cosas que normalmente en un momento de convulsión de una protesta social suelen pasar?
Sí, efectivamente, habrá que ver cuáles son los fundamentos legales para vincular al señor Issa de manera intelectual con estos desmanes, porque efectivamente, como dice Licenia, el momento en que una protesta social se desata, hay movilizaciones, hay marchas, hay obstaculizaciones de vías, no es que responden a una orden directa, ¿no es cierto? Es más o menos como cuando hay desafueros de la policía, de un policía en particular, ¿no es cierto? Hay un uso excesivo de la fuerza. Eso no necesariamente atañe a la institución, a menos que se demuestre que hubo una orden directa de un superior diciendo, haga esto, ¿no? Use excesivamente la fuerza. Entonces, habrá que ver cuál es la argumentación. Si es que ese fuera el caso, el que tú describes, Licenia, tendría que haber un fiscal que presente pruebas y que solicite medidas cautelares, porque una aprehensión no puede convertirse en detención si es que no hay una causal legal, ¿no? Entonces habrá que ver cuál es la argumentación y cuáles son los vínculos que supuestamente existen entre el señor Issa y los actos presuntamente delictuosos. En el ámbito político, doctor Salinas, ¿cómo queda el gobierno después de la detención del señor Issa? Y le pregunto esto porque en horas de la mañana, en las primeras evaluaciones que hacían las autoridades respecto a lo que era hasta ese momento la jornada de movilización, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, decía que no habían detenido a nadie en flagrancia porque no quieren que luego tilden al gobierno como un gobierno represor. Pero en horas de la madrugada ocurre lo del señor Issa. ¿Y cómo queda entonces también la tolerancia al pensar distinto, el ofrecimiento del presidente de la República del Ecuador del encuentro? ¿Cómo queda políticamente el gobierno después de este altercado y de esta situación que se vive ahora con el presidente de la CONAIE? Sí, yo había oído declaraciones oficiales ayer al final de la tarde, digamos que decían que no había ningún detenido y que eso demostraba el respeto al derecho a la protesta social. Esta detención a la medianoche del dirigente Issa, digamos que rompe esa premisa, digamos, y hay no solamente una aprehensión, sino una aprehensión de un actor importante. Esto evidentemente va a caldear los ánimos. Y creo que el gobierno debe ser muy cauteloso porque en el supuesto de que ¿no? Tuviese algún tipo de evidencia o información o pruebas que vinculen a Leonidas Issa con algún delito que se ha cometido el día de ayer de vandalismo, de destrucción a la propiedad privada o de sabotaje o de lo que fuere, tendrá que probarlo, ¿no? Tendrá que probarlo, pero en todo caso ya queda en el ambiente, desde la perspectiva política, como decía hace un momento, una sensación de que el gobierno pues quiere de alguna forma entorpecer o digamos generar un temor en los manifestantes de que va a actuar con mano dura. Ayer yo leí al presidente en la noche, cuando hacía la evaluación, y desde la perspectiva de un presidente me pareció correcto que diga que nadie está por encima de la ley, que se va a hacer respetar y cumplir las leyes, que no se va a permitir que haya desmanes y que haya violencia y que haya destrucción a la propiedad privada. Creo que es lo que un presidente y una autoridad debe hacer. Pero también debe, y creo que le faltó esa parte al mensaje, debe también decir que va a respetar el derecho fundamental a la protesta social, pacífica, que va a facilitar, porque entre las obligaciones del Estado no es solamente está respetar, sino está también facilitar el desenvolvimiento de una protesta. A veces la gente se incomoda, y yo entiendo, yo mismo me puedo incomodar si es que tengo dificultades en movilizarme o si está obstaculizada una avenida o una vía, una carretera. Evidentemente es parte de la protesta social, es inclusive legítimo que haya interrupciones de ciertas, pero lo que no puede haber, por ejemplo, es la intencionalidad de interrumpir vías para generar desabastecimiento, por ejemplo, o impedir que transite una ambulancia donde puede haber pues una situación de vida o muerte, ¿no? No puede destruir bienes públicos o privados. Entonces, claro, creo que hace falta un mensaje más conciliador en medio de una situación de crisis, un mensaje más conciliador en diciendo vamos a hacer cumplir la ley y los quienes protestan van a tener todas las facilidades y se va a respetar su derecho a la protesta. Y en el caso de detenciones como esta detención de Leonidas Issa, explicar inmediatamente a qué se debe.
El gobierno debería informar por qué se le detuvo, bajo qué circunstancias, un poco también para que la opinión pública, para que los ciudadanos sepan qué fue lo que ocurrió desde el lado o desde el punto de vista oficial, doctor Solines. Y por otro lado, esto puede complicar la situación, como ya se escucha por parte de los representantes de las organizaciones indígenas. Mientras tanto, se alista una rueda de prensa de Pachacutic. Esto podría generar un precedente para que otros sectores organizados no apoyen esta movilización y se la pague en estos momentos. Bueno, eso está por verse, ¿no? Eso está por verse. Hay que ver cuál es el nivel. Parte de lo que buscan quienes pretenden deslegitimar la protesta social, es decir, lo que yo leí ayer, por ejemplo, en comentarios en redes sociales, es decir, es que esto no es una protesta social. Esto es un plan desestabilizador, esto les obligan a los indígenas a marchar, ingresan a las haciendas a obligarles o a amenazarles o a chantajearles a los trabajadores para que plieguen a un paro, ¿no? Entonces, como que se deslegitima la protesta diciendo hay una obligación, se está forzando a la gente a que salga, la gente no sabe para qué sale, no sabe por qué, y eso lo que busca es deslegitimar la protesta, ¿no? Por otro lado, hay un descontento social con muchos temas, ¿no? Desempleo, la inseguridad, el alza de precios de los consumos básicos, de los productos básicos. Entonces, puede que sí haya una protesta, y yo pienso que es así, es decir, hay un descontento por una serie de inequidades y de injusticias que se perciben y que no han sido resueltas, no por este gobierno, porque este gobierno va un año, pero por el sistema en general no han sido resueltas, condiciones precarias en la ruralidad. Entonces habrá que ver ahora, ¿no? Si es que realmente es una protesta que detenido el cabecilla o el dirigente se apaga, o es una protesta que más bien se enciende, lo cual sí debería ser una alerta para el gobierno, y es lo que yo he venido sosteniendo. Entendamos desde los sectores muchas veces de privilegio y de comodidad, entendamos que aunque en la protesta social puede haber infiltrados, que aunque en la protesta social pueden haber agendas personales y de grupo que se manifiesten o que se infiltren en una protesta, no se puede soslayar, Licenia, no se puede soslayar ni subestimar el descontento social, por distintas razones, como decía hace un momento, no es solamente una razón. Yo puedo no apoyar el pliego o no todos los puntos del pliego de peticiones de la CONAIE, ¿ya? Pero eso no me hace que yo no apoye el derecho a la protesta social. Entonces, lo que hay que entender es que hay sectores de la sociedad que están descontentos, que están inconformes, que son víctimas de la inequidad y de las desigualdades, y que su forma de expresar ese rechazo, ese descontento, es la protesta social. Entonces, no desestimemos, no minimicemos esa otra perspectiva. No pensemos que la protesta social es solamente desestabilización, que es solamente boicot, que es solamente los intereses políticos de los dirigentes. No desestimemos el descontento popular. Ahora, el presidente de la CONAIE señalaba ayer que ya son 5 veces que se habían reunido con el presidente de la República en diferentes instancias y que los resultados de los diálogos no existen, que eso se estancó, que eso no se atendió, que ya no confían en la palabra del presidente de la República, que habían entregado incluso ya oficialmente un pliego de 10 requerimientos que creen las organizaciones indígenas y sociales el gobierno debe atender, y esperaban una respuesta del lado del gobierno a ese pliego de peticiones. En este punto, ¿el camino del diálogo todavía es posible, doctor Solines, cree usted? Yo pienso que el diálogo siempre es posible, si bien puede romperse, pero retomar un diálogo, buscar consensos, soluciones constructivas, siempre es posible. Recordemos inclusive que en los momentos más críticos de octubre de 2019, se llegó a unas reuniones en donde salió finalmente humo blanco y se llegó a acuerdos. El tema aquí, Licenia, que yo quiero poner énfasis, es que no se puede confundir la protesta social, es decir, el derecho que tenemos todos los ecuatorianos y todas las personas a expresar nuestra inconformidad, nuestro descontento, nuestra oposición, ¿no? Inclusive complementado con el derecho a la resistencia que está constitucionalmente previsto,
No podemos confundir eso con el bloqueo o el chantaje o el decir el gobierno va a hacer lo que yo diga y mientras no lo haga yo tengo paralizado al país. Porque, como yo dije inclusive en mi informe personal de la Comisión de la Verdad, que fue incluido al inicio del informe, yo dije, quien es elegido democráticamente para tomar decisiones de política pública, decisiones de gobierno, es el gobierno democráticamente electo, ¿no es cierto? Quien quiera tomar decisiones de política pública o quien quiera tomar acciones y decisiones de gobierno debe ganar unas elecciones. Entonces, el movimiento indígena, que ha tenido una evolución desde los 90, principios de los 90, que se ha ido consolidando, que tiene un brazo político inclusive, que es Pachacutic, que ahora son uno de los bloques mayoritarios de la Asamblea Nacional, y que incluso su candidato, Yacu Pérez, estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta. Es decir, en caso de que, en el escenario que Yacu Pérez hubiese pasado a la segunda vuelta, pudieron haber llegado al poder. Entonces, ha tenido una evolución en donde la lucha política le ha ido permitiendo alcanzar posiciones en los distintos estamentos del Estado. Y entonces tienen que seguir esa lucha política a través de su brazo político y tratar de llegar al poder y ahí sí aplicar un modelo de gobierno, un modelo ideológico con el que ellos comulguen. Pero desde la protesta social, tratar de imponer una agenda de gobierno no es correcto, se desnaturaliza la protesta social. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un balance cuando hablamos de acuerdos, de negociación, de diálogo, hay que hacer un balance a la luz de ese esquema, ¿no? Es decir, estamos en desacuerdo con estas medidas, queremos que se defienda la educación plurinacional, se respete con tales y tales cosas, ¿no? Y que el gobierno sensible diga, yo en mis políticas públicas, en mis actos de gobierno, voy a ser sensible con sus necesidades, ¿ya? Pero decir, usted maneje la economía de esta forma y no haga estas cosas, ¿no? Me parece que va más allá de lo que significa la protesta social. Para finalizar, doctor Solines, ayer en medio de esta convulsa situación que se vivía en diferentes puntos del país, pero en especial en la capital, se presentaron alrededor de 130 cartones, entendemos que con documentos que demostrarían lo que ha realizado el gobierno nacional en este primer año de gestión, esto en respuesta a estos pedidos de revocatoria de mandato que están, pedidos de entrega de formularios para la revocatoria de mandato que impulsan algunas organizaciones sociales. Esto ocurrió en el Consejo Nacional Electoral, en un acto encabezado por el ministro de Gobierno. ¿Cómo leer esta situación, esta forma incluso esta mediática de presentar esta respuesta al Consejo Nacional Electoral con 130 cajas para responder el pedido de revocatoria? Bueno, creo que más allá del tema mediático, Licenia, es una acción política de respuesta frente a otra acción política. Es decir, los gobiernos tienen que tener respuestas políticas a las acciones políticas. Y en este caso, una revocatoria del mandato que está prevista en nuestro ordenamiento jurídico tiene que tener una respuesta del Estado y es lo que ha hecho el Estado, ¿no? Habrá que ver, lo importante aquí es que la función electoral actúe de manera imparcial, actúe de manera técnica, porque si bien la composición del poder electoral, del Consejo Nacional Electoral, es política porque son partidos políticos, están representados ahí, tiene que ser ante todo una actuación legal y técnica, ¿no? E incluso tiene su propio órgano judicial electoral, entonces tendrá que resolverse de manera técnica. Entonces, más allá del show, más allá de que unos actores políticos quieran hacer el show de revocatoria y pedir los formularios porque le vamos a sacar a Lazo, y más allá de que el gobierno diga, aquí está todo lo que he hecho en el primer año, así que no he incumplido mis ofertas ni mi propuesta de campaña, más allá de la parte mediática y del show, ¿no? Hay que ver que se cumplan los requisitos, porque evidentemente es un canal que está previsto en la legislación ecuatoriana y hay que respetar sus procedimientos. Muchísimas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. El doctor Juan Carlos Solines, abogado, analista político, que ha estado en Punto Noticias Primera Edición. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, Licenia. Saludos. Que tenga un buen día. Muy amable.